Bueno, antes que nada quiero agradecer todos los comentarios eh, de apoyo, de, de aliento que me dieron en el video de TikTok. No esperaba realmente la reacción que hubo, pero lo agradezco bastante. Am, ¿Por qué decidí hacer este video? Bueno, me hubiera gustado poder contar más amplio en TikTok, pero bueno, son 60 segundos y la verdad es que ese tiempo no alcanza para resumir o detallar lo que sucedió. Eh, Más sin embargo, en el video, lo que yo quería resaltar no era el abuso que yo sufrí, sino resaltar lo que había trabajado y hasta dónde ya había llegado y hasta dónde estoy para mejorar a pesar de toda la situación. Pero el video se enfocó más en el abuso y también un poco en lo que se había hecho. Pero quiero contarlo con un poco más de detalle. Porque también leí algunos comentarios que decían prueba, prueba, y obviamente creo que es importante entender que en ese video yo no acuso a nadie en específico, pero no existe, no significa que no sucedió. Hoy, gracias a Dios, puedo contarlo sin llorar, sin sentir angustia, sin sentir ansiedad, y creo que si no tuviera la capacidad de contarlo como lo estoy contando ahora, no lo hubiera hablado. Me costó como 30 años poder sentarme ahora aquí, poder contarlo, ah, sin sentirme vulnerable, sin sentirme frágil, sin sentirme con angustia. Y me llevó sus años, me llevó años de poder llegar a lograr sentir un poco de fuerza. Entonces, no sabía cuándo lo iba realmente a hablar, pero después de ese video que subí anoche, eh, bueno, siento que debo hacerlo ahora. Eh, Sí, yo sufrí abuso por 4 personas en mi infancia. En alrededor de los 4 y 10 años, 10, 11 años. eh, y fue duro, fue una infancia muy difícil y una adolescencia horrible y una adultez donde no querer lidiar con esos sentimientos pues se hicieron mucho más complicados. Eh, la primera persona que a mí me abusó no estoy muy segura, creo que tendría entre 4, 5, 6 años, fue al que debo decirle, "Ay, papá, es una persona que lamentablemente nosotros casi no veíamos. Él ya tenía otra familia de lo que yo recuerdo, él ya vivía lejos, entonces mi mamá y él se habían separado. Entonces él llegaba en un año podría haber llegado 1 o 2 veces. Él llegaba a dejarnos un regalo a mediados de año y un regalo para Navidad. Casi nunca lo veíamos, ¿verdad? Y mi mamá siempre hablaba maravillas de él y que tu papá aquí, tu papá allá. Entonces nosotros nos fuimos creando con mis hermanos una idea de cómo él era. Entonces cuando mi papá llegaba, nosotros queríamos estar con mi papá, ¿verdad? Porque queríamos ver ese hombre maravilloso que ella describía. Sí recuerdo una vez que él llegó, pero algo que tenía él lamentablemente, bueno, una parte que dicha, pero algo que nunca entendía yo era porque él llegaba posiblemente hoy a las 7 de la noche y al día siguiente que nosotros nos levantábamos él ya no estaba. Y nosotros no entendíamos por qué. Entonces yo recuerdo que una noche él estaba acostado con mi mamá y yo quise acostarme en medio de ellos dos. Yo tendría como 4 o 5 añitos porque yo quería saber por qué él siempre desaparecía antes que nosotros nos levantáramos. Y recuerdo que en esa ocasión
él abusó de mí. Y recuerdo que yo tocaba a mi mamá. Yo tocaba a mi mamá porque mi mamá estaba a la par. Yo estaba en medio de ellos dos. Como para tratar de moverla. Porque obviamente me asusté. Estaba asustada. Y ella nunca reaccionó. Ella nunca reaccionó. Y yo tenía tanto miedo. Y él me decía, si gritas tu mamá se va a enojar. Y era repetitivo, si gritas tu mamá se va a enojar. Yo trataba de tocar a mi mamá. Y ella nunca se movió, nunca, no sé, nunca se movió. Yo quiero creer que ella realmente nunca se dio cuenta, porque sería más duro para mí el pensar que ella prefirió eso antes de perderlo. Así que prefiero pensar hasta el día de hoy que fue algo que ella nunca sintió, que yo la llamara. Sí recuerdo que después de esa ocasión, cuando él llegaba yo ya no corría a abrazarlo. Mis hermanos sí, mi hermana mayor no. Y ahora entiendo que, bueno, ella me dijo que también fue abusada por él. Ahora entiendo el por qué éramos las únicas dos que nunca corríamos hacia él. Pero recuerdo que cuando él llegaba y mis hermanos corrían y nosotras dos no, en ese entonces yo no sabía por qué ella no lo hacía, pero yo no lo hacía por lo mismo. Mi mamá nos pegaba y él nos pegaba porque decía que éramos malcriadas, que nosotros teníamos que correr a saludar, que qué educación nos estaban dando. Recuerdo también que él nos llevó unos platitos de juguete y yo no los quise recibir y mamá me pegó en esa ocasión porque me decía que cómo era posible que fuera malcriada por no recibir algo de esa persona. Y ese juguete lo tengo aquí en mi cabeza y no lo olvido, y creo que es la razón por la cual yo nunca hasta el día de hoy le he comprado a mis hijas nunca ese tipo de juguetes. Con el tiempo, no sé si él en algún momento dijo, mira, si crecen y estoy aquí, se va a armar, no lo sé. Él dejó de llegar, así, de la nada. No, nunca más volvió, así que su recuerdo en mi mente de su rostro no lo tengo. Sus acciones sí, pero su rostro no lo tengo. Y la verdad es que yo crecí odiando con todas mis fuerzas. Sí lo intenté buscar porque de verdad yo quería llegar a verlo y decirle cuánto lo odiaba, cuánto le deseaba que se muriera, que se pudriera y un montón de cosas. Pero mi mamá no tenía mucha información. ¿Por qué? No sé. No sé si era que ella no me quería dar la información o había algo más que nosotros no sabíamos. Hasta aquí el paradero de él, de la familia de él, ha sido una incógnita para todos mis hermanos. Porque mi mamá dice que ella no sabe ni quién es la mamá, ni quiénes son los hermanos, ni nada. Y en fin, no sé nada. Entonces, lo único que yo deseo, la verdad es que en esa ocasión, en eso él no haya abusado de nadie más. En cierta parte de mi corazón espero que la vida se lo haya cobrado. Hubo un momento en que sí decidí no perdonar la acción, pero sí perdonar el odio que yo le tenía a él, porque si no yo me iba a morir y era algo que yo ya no podía. Pero ese sentimiento cambió ya estando grande, o sea, ya cuando ya yo tenía, qué sé yo, unos 25, 26 años, algo así. La otra ocasión que fui lamentablemente abusada fue con el hermano de mi mamá. Él casi nunca llegaba. Mi mamá nunca fue una persona que nos llevara constantemente donde mis abuelos. La verdad es que duraba muchos meses para poder ir. Pero cuando nosotros llegábamos donde mis abuelos, mi abuela tenía algo que ahora lo entiendo, bueno, creo que lo entiendo, pero era algo que al principio sí me molestaba con mis primos prácticamente, porque mi abuela siempre mandaba a las primas por un lado y los primos por otro. Ella nunca permitió que los primos estuvieran juntos,
siempre decía ustedes por allá y ustedes por acá. Así que nosotros nunca nos criamos realmente con primos, siempre fue con primas. Así que nunca, normalmente nunca llegaban tíos o tías a visitarnos a nosotros y mamá fue muy separada de la familia. Eh, pero sí recuerdo que un tío empezó a llegar, que nos llevaba, pero siempre llegaba cuando mi mamá no estaba. Mi mamá trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche quizás y prácticamente nosotros estábamos casi todo el día solos. Porque al no tener un papá que ayudara a mi mamá, pues mi mamá tenía que bretear para mantener a 4 niños, ¿verdad? Eh, entonces estábamos lamentablemente la mayor parte de nuestro día solos. Entonces yo recuerdo que él llegaba siempre que, ay, les traigo mangos, ay, les traigo elotes, ay, les traigo esto. Y nosotros no lo dejábamos entrar, pero él era un adulto y a nosotros siempre nos inculcaron que el respeto al adulto es un respeto. Y al no estar a mi mamá, obviamente no nos había una dirección que seguir, ¿me entiendes? Entonces, yo recuerdo que cuando nosotros llegábamos, él le decía a mis hermanos, hey, vayan a jugar. Entonces, yo quería salir a jugar con mis hermanos. Y, y él siempre me agarraba y me decía, no te muevas, te vas a quedar aquí. Y me decía, y si te niegas, lo que voy a hacer, se lo voy a hacer a tus hermanos. Y a mí me entró miedo. Me entró miedo el que mis hermanos sufrieran por la situación, ¿sí? Yo recuerdo que esa fue la primera vez que él abusó de mí. Eh, yo tenía mucho miedo. Mis hermanos, como niños que eran, se fueron a jugar y nunca regresaron por mí. Decía en ese entonces que alguien de ellos llegara a buscarme, pero no fue así. Entiendo que eran niños, eh, pero y la satisfacción en mí era que no iban a dañar a mis hermanas, ¿sí? En ese momento no pensé yo que pudieran abusar a mi hermano, pero sí tenía miedo por mis hermanas. Eh, luego, cada cierto tiempo, él llegaba y, y yo recuerdo que, que él se quedaba a la casa a dormir. No entiendo el por qué, pero así pasó. Y yo recuerdo que él, siempre que mamá servía comida, como nosotros no teníamos mucho lujo, ¿verdad? No teníamos muchas camas, así que prácticamente dormíamos 4 personas en una cama. Bueno, tres niñas en una cama, mi hermano dormía en otra cama y mi mamá dormía en otra, pero las camas estaban en el mismo cuarto. Y yo recuerdo que él me decía, dormite en la orilla, dormite en la orilla. Entonces yo trataba con toda mi alma no dormirme antes que nadie, porque si yo me dormía automáticamente donde yo me durmiera, ahí me iban a dejar, ¿verdad? O no sé. Y yo recuerdo que esa noche yo sentí que alguien me estaba tocando. Y cuando yo sentí que alguien estaba hacia la par mía, así, aquí, y me estaba tocando, yo empecé a decirle, mami, tengo sed. Mami, por favor, tengo sed. Y él me decía, cállese, cállese. Y yo le decía, mami, yo tengo sed. Y ella nunca se levantó. Pero quiero pensar que no me escuchó. Am,
Bueno, creí que no. Creí que esto no dolía, pero siento que no me afecta tanto como antes. Bueno, la cosa es que hubo un tiempo que él ya nunca llegó. Ahora sé. Ahora no, o sea, unos años después supe que él estaba huyendo porque él había abusado de otras primas. Y con el tiempo descubrí que él había abusado de mi madre. No sé, no sé si él abusó de otras tías, no lo sé. Pero en mi cabeza no cabe. ¿Por qué si él había abusado ya de mi mamá? ¿Por qué no protegernos? ¿Sí? ¿Por qué permitir que él entrara? ¿Por qué permitir que él estuviera cerca de nosotros? Es algo que yo no entiendo. No lo entiendo. No entiendo que si tú como persona sufriste algo, vas a permitir que alguien más se acerque a tus hijos sabiendo ser el monstruo que es. Y lamentablemente yo era tan pequeña en ese entonces que yo tenía tanto miedo que ahora me duele saber que muchas primas pasaron por lo mismo y que ahora de adultas ellas pueden decir, esto me pasó. Lamentablemente ese señor, yo ya no sé de él, honestamente yo en el momento que mis abuelos fallecieron, o yo hace mucho tiempo antes de eso, yo dejé de ir donde mis abuelos porque yo no soportaba, yo sentía náusea cada vez que él de repente llegaba como si nada. Y yo digo, no, esta no es la vida que yo quiero. Eh, pero supe que él se casó con chavillas, así, bastante jóvenes, y no lo sé. Yo no sé de su vida, después dicen que hubo problemas, que él anda tirado, no sé, la verdad. Nunca supe más de esa persona. No sé si está viva, no sé si está muerta, la verdad no me importa. La cosa es que yo en ese tiempo empecé a vivir una vida muy solitaria. Casi no hablaba, casi no sonreía. Siempre me ponía un montón de suéter, de blusas y yo no tenía mucha relación con nadie porque todos para mí eran malos, por decirlo. Y no hablo de solo hombres, para mí todos los seres humanos eran malos, todos, no había ni un ser bueno. Ah, pasó el tiempo y empezamos a ir a la escuela. Yo recuerdo que nosotros íbamos solos y regresábamos solos, porque por lógica mi mamá trabajaba. Entonces nosotros nos íbamos solos y regresábamos solos. Pero yo veía que todas mis compañeras siempre tenían conocidos de hola, ¿cómo estás? Y yo no tenía nadie. Entonces nosotros íbamos a la iglesia y siempre había un señor que ahí trabajaba en la iglesia, hacía cosas en la iglesia. Él era muy conocido en la iglesia y tenía privilegios, por decirlo. Los privilegios en la iglesia son que puedes hacer una actividad como leer la Biblia, recoger la ofrenda, predicar, no sé, cosas así. Y yo lo conocía, o sea, no había tratado con esa persona, pero sí lo conocía. Conocí en la iglesia, así que sí sabía quién era. Yo recuerdo que había un pre-kinder donde que yo tenía que cruzar para llegar a mi casa. Y yo al ver mis compañeras que saludaban a todos, yo en un momento los saludé. Entonces mis compañeras se me dijeron, ay, ¿lo conoces? Y yo, sí, lo conozco, es un hermano de la iglesia y todo. Y de repente él me dijo, venga, que quiero hablar con usted. Y yo tendría, no sé, yo no sé si estaba en primero o en segundo.
Y, y en un momento me abrazó así, como detrás, yo quedé de frente, y él empezó a desabrochar, me abrazó con la mochila de la niña que estaba recogiendo. Tenía una mochila, no sé, tenía una mochila en la mano y empezó a... Puso su mano así, la otra mochila aquí, y empezó a desabrocharme la blusa. Y yo entré en pavor. Yo recuerdo ese sentimiento, yo entré en pavor y no supe qué hacer. Y él me decía, como si nada, haga como si nada. Y yo recuerdo que él como que trataba de caminar como para llevarme a algún lado, pero con la mano sí, en mi busto. Bueno, ni busto tenía, pero ay, me entiende. Y recuerdo que varias amigas bueno, compañeritas que vivían por mi casa me dijeron, Cari, ¿vamos para la casa? Y yo le digo, sí, 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 sí. Y entonces fue cuando él me soltó y yo me fui con ellas. Y después él trataba de llegar a la casa y le decía, hermanita, a mi mamá, ¿verdad? Le decía, hermanita, les extrañamos en la iglesia. Y él trataba como de acercarse y yo siempre le oía y me decían, ay, es que ese hermanito tiene problemas en la cabeza. Y él tartamudeaba mucho. Y, y a mí me daba asco esa persona. Yo cuando él llegaba a algún lugar y estábamos ahí, él empezaba a hablar de la palabra de Dios, yo me levantaba con un disgusto porque no lo soporté con la adolescencia, ¿verdad? Después de un tiempo, eh, yo me hice más retraída todavía. Mi mamá nunca estuvo con nosotros, así que prácticamente no teníamos una gran confianza. Y lamentablemente su crianza siempre fue a golpe. Siempre me golpeaba, o nos golpeaba a mis hermanos y a mí. Entonces le teníamos miedo. No siento que respeto, pero sí miedo. Entonces yo, ¿cómo le iba a decir, mami, esto pasó? Si sabía que me iba a matar, o sea, si me estás matando porque quebré un vaso, si me estás matando porque quebré una bombilla, si me estás matando porque no me fue tan bien en una nota, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, ¿cómo me voy a qué va a pasar? Y, y opté por quedarme callada, porque mis hermanos somos casi de la misma edad. ¿Qué iban a hacer ellos? No teníamos tíos, no teníamos un padre, no teníamos nadie que nos apoyara. Y la persona que estaba ahí para apoyarnos, pues no estaba tampoco. Entonces empezamos a crecer a un tiempo eh, donde no recuerdo mucho. Yo creo que llegué a un punto de no recordar qué pasó después. Sí recuerdo cuando empezó el abuso de mi hermano hacia mí, porque él quiso abusar primero de mi hermana mayor. Él ya, no sé, yo tendría ya tal vez unos 9, 10 años quizás, y ya yo me dormía con mi hermana, y mamá mandó a dormir a mi hermana mayor con mi hermano. Mi hermano es menor que mi hermana. Y entonces yo recuerdo una vez que mi hermana se levantó enojada y me dijo, le dijo a mi hermana menor y a mí, mi, herma, mi hermano me quiso tocar la espalda así y así, y eso es una porquería. Así que si él la llega a tocar a ustedes, quiero que me lo digan. Y él estaba así agachado y decía, ¿verdad? Y le estaba pegando. Pero a los meses
Mi hermana se fue porque la vida en mi casa ya no era grata, ya era... Sé que sufrió mucho, sé que ella sufrió mucho también. Y cuando ella se fue, yo sufrí. No puedo decir si mis hermanos sufrieron, pero yo sentí que la protección se había ido. Porque mi hermana había sido una mamá para nosotros. Así que cuando ella se fue, sentimos que nos quedamos desamparados. Eh, Fue cuando a los meses mi hermano empezó a abusar. Y mi mamá casi no estaba. Mi hermanita era más pequeña. Mi hermana grande casi nunca estaba. Bueno, casi nunca llegaba. No sabíamos dónde vivía. Entonces yo recuerdo que yo me puse muy violenta en la escuela. Cada vez que yo podía golpear a alguien o que alguien me hacía algo, yo reaccionaba con violencia. Y la maestra pues no me quiso mucho por eso, por ser peleonera. Entonces yo recuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito buscar ayuda. Y yo me acerqué con la maestra y le dije, niña, esto y esto me está pasando en casa. Yo recuerdo su mirada, no una mirada de pobre, te está pasando eso, te voy a dar, sino una mirada de asco a mi persona. Y me dolió. Porque ya después ella no dejaba que otras niñas se juntaran conmigo. Y me dijo, yo recuerdo que cuando yo le dije, me dijo, ay, qué mal. Solo dile que no lo haga. Y fue duro. Pero fue más duro ver que cada vez que había una actividad, ella siempre me dejaba atrás. O si una niña se acercaba conmigo para ser amiga, pues ella me la quitaba. Siempre trataba de sobresalir defectos míos como vamos a ver quién trajo el uniforme sucio y vamos a pasar a Karina enfrente. Y me decía, ven, como esta blusa que está sucia. Y decía, bueno, no, hoy no la trajo sucia, pero sé que la va a traer sucia. O su pelo, o sus dientes, o sus zapatos. O sea, todo el tiempo era humillándome. Y yo decidí nunca más en la vida volver a hablar. Porque en vez de recibir ayuda, recibí más acoso. Pasaron abusos un poco más de veces. Cuando ya mi hermano empezó a usar drogas, a tomar, a andar con sus amigos para arriba y para abajo, entonces casi ya no pasaba en la casa y eso para mí fue un alivio. Y yo siempre protegía a mi hermana mayor, a mi hermana menor, perdón. Y mi mamá se volvió más violenta conmigo. Sentí que más violenta conmigo que con mis hermanos. Siempre, si mis hermanos hacían algo malo, como que lo pasaba por alto, pero si yo hacía algo, entonces me atacaba. Y mi relación con ella se fue desarmando y desarmando con los años. Entonces, por todo, ella me pegaba. No había algo que yo no hiciera que ella no me golpeara. Entonces yo sentí que ella me odiaba. Odiaba quién yo era, odiaba mi existencia, ¿sí? Y no entendí por qué. Yo tengo memoria que hasta los 14 años yo me bañaba con ropa. Yo entraba al baño y yo me bañaba con ropa.
Preguntarán, entonces no te he bañado bien. Posible, pero yo me sentía segura. Yo usaba mi ropa hasta el tobillo. Y yo me bañaba con ropa porque yo tenía tanto miedo que alguien me estuviera viendo. Eh, entonces yo recuerdo que una vez yo me estaba bañando y yo como que vi que la ventana del baño se movió y entonces yo salí y el único que estaba era mi hermano. Ya tenía en esa edad como unos 14 años quizás. Y yo salí y yo le dije, ma, mi hermano estaba viéndome por la ventana, Leo. Él hace esto y esto y esto. Y las palabras me quedaron grabadas y espero algún día poder olvidarlas. Pero ella le dijo, papito, le dice, si usted quiere ver viejas, si usted quiere estar con una mujer, en la calle hay prostitutas, su hermana no la toque. Ahora sí, mija, váyase a cambiar que no va a pasar nada. Y yo me quedé como, ¿qué? Fue duro, fue muy duro. Después traté de hablar con mis hermanas sobre, mira, es que mi hermano me abusó y me decía, no te creo, no te creo, tú lo estás inventando, tú eres una persona que imagina mucho, que lo soñaste, que lo soñaste, que lo soñaste. Y mis hermanas en vez de apoyarme empezaron a odiarme. Yo era la mala, que yo me creía, que cada vez que hacían una reunión no podía ir yo, que si ellos hablaban yo no podía estar, eh, que si algo me salía, yo recuerdo que si alguien me regalaba algo, mis hermanas lo rompían y lo escondían y era algo que yo sentía, no me quieren, me odian, o sea, eh, fue duro. Ahí fue donde yo conocí al papá de mi hijo. Tenía yo aproximadamente eh, como 14 y medio. Y fue la primera persona que yo le conté. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a sacar de aquí. Eh, Me dijo, te voy a conseguir un trabajo, vas a tener un lugar. Pero cuando ya pasó eso de mi hermano, yo decidí irme de la casa. Ya no soportaba más. So, quería eh, no ser abusada más, ¿me entiendes? Tuve una muy mala relación, o tengo una muy mala relación con mis hermanos. Y tengo una muy, muy, muy mala relación con mi mamá. No los odio. Solo siento que no estuvieron ahí para mí. Años después, perdón, años después, yo hablé con ella. Y yo le decía, esto y esto. Me decía, no, lo soñaste. Le digo, no, yo sé que no lo soñé. Me decía, tu papá jamás. Y tu tío jamás. Y tú, no sé qué. Y yo decía, pero ¿por qué defender algo? Si yo te estoy diciendo lo que pasó, ¿por qué es más fácil creerle a un hombre? Y no decir, bueno, voy a poner en duda tu palabra y voy a poner en duda la palabra de la otra persona. Pero no fue así, siempre fue, no te creo, no te creo, no te creo. Y yo entré en una depresión muy horrible. Tanto así que yo recuerdo que como a los 23 más o menos, yo quise terminar con mi vida. ¿Por qué no me morí ese día? No lo sé. Pero sí recuerdo que yo me tomé un montón de pastillas. Y
cuando ya recuerdo la sensación de que yo dije, ay, no me hace efecto, no me hace efecto, no me hace efecto la pastilla. Y cuando ya empezaron a hacer efecto, yo le dije, Señor, ya me arrepentí, no me quiero morir. No me quiero morir. Perdóname, no me quiero morir. Y yo traté de alcanzar el teléfono. Y de ahí ya no recuerdo nada. Y la persona que vivía conmigo en ese entonces dice que cuando llegó del trabajo él me encontró en el baño tirada, donde había vomitado. Y que duré como 2-3 días en recuperarme, en reaccionar. Yo no recuerdo eso. Digamos, yo solo recuerdo que intenté levantarme para recoger el teléfono, pero fuera de eso no. Cuando yo me recuperé, yo pasó varias semanas en que yo me sentía muy mareada, no me sentía fuerte. Y ya cuando me sentí fuerte dije, nunca más en la vida, nunca más en la vida voy a volver a atentar contra mí. Nunca. Y digo, si me creen o no me creen, no va a ser mi problema. Si me dicen, ¿cómo voy a saber? No me importa si quieres saber. No me importa si me crees. Sé lo que yo viví. Sé lo que me pasó. Sé lo duro que ha sido mi vida. No tengo por qué probarte absolutamente nada. Después que yo me alejé mucho de ella, de mi madre, después ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón, porque yo sé que tu vida no fue fácil. Me dice, yo sabía que tu hermano abusaba de ti. Y digo, pero si siempre me dijo que yo lo había soñado. Me decía, Cari, es que, ¿con quién te iba a dejar? Me dice, yo me iba al trabajo pidiéndole a Dios que no te pasara nada. Me dice, sabiendo que te podía pasar. Me dice, con tu tío, pues él abusó de mí. Y me dice, fue duro. Y entonces yo digo, si tú sabías o tenías conciencia de que mi hermano estaba abusando de mí, no te culpo por ir a trabajar. No te culpo porque dijiste, no me la puedo llevar. ¿Sabes dónde culpo? En el momento que no me dijiste, te creo. Y apoyarme. Darme un abrazo y decirme, vamos a salir juntas. Ahí la culpo. No la culpo por las acciones de ellos. La culpo por la acción de ella. Al invalidar mis sentimientos. Al invalidar mis emociones. Al no decirme, sé que la pasaste mal. Sé que la estás pasando mal. Sé lo duro que estás haciendo. Porque nunca entendí por qué le costó tantos años reconocerlo. Si te sentías culpable, está bien, yo entiendo. Pero si sabías que estaba pasando, ¿por qué no decirme, sí te creo, voy a estar ahí? Creo que eso me hubiera hecho sentirme un poco más fuerte. Ahora, con el hermano, con mi tío, no lo entiendo. Si ella ya había pasado una violación y sabía qué tipo de persona, que su madre no le había creído,
¿Por qué permitir que un hombre como él llegara a la casa y dejarlo dormir en su casa? Yo no lo hubiera dejado. Yo no dejaría nunca, nunca que mi hermano viniera a mi casa. Nunca. Mucho menos que se acercara a mis hijas. Así que no lo entiendo. Y vuelvo al punto. Si a ella su mamá no le creyó cuando su hermano abusó de ella, ¿por qué repetir el mismo patrón conmigo? ¿Por qué no creerme? Pero son cosas que lamentablemente nunca voy a poder saber, porque al momento de ella y yo tener una mala relación, decidimos no tener una comunicación más. Me costó mucho y me ha costado muchísimo superarlo. Esa persona que me abusó, que era de la iglesia, yo dije, ¿sabes qué? Voy a viajar a Guatemala y voy a hablar y voy a echarle en la cara. Lamentablemente me comentaron que falleció. Y no lamentablemente porque falleció, sino porque no pude ir a decirle muchas cosas. Pero la verdad es que me alegró. Me alegró que estuviera muerto. Yo sé que no debería alegrarme, pero la verdad es que siento que es una escoria menos que está viva. De mi papá, no sé, no tengo idea ni cómo es, ni dónde vive, ni si tuvo más hijos, ni nada. De mi tío, sé que vive mal. ¿Dónde? No sé, la verdad no sé. Que tiene una vida miserable. Espero que sea más todavía. Y de mi hermano, está preso. No por lo que me hizo. Y el papá de mis hijas me decía, Cari, no te frustres porque está preso por otra cosa. Me dice, simplemente ve lo que está preso, que está pagando lo que te hizo. Sé que va a costar que él salga por las constantes salidas y entradas a la cárcel. Su delito no estoy segura cuál fue, pero sé que la está pasando mal. No tengo comunicación con él, no me interesa tener comunicación con él. Que la vida cobre lo que tenga que cobrar. Al principio yo decía, bueno, no me dejó tantas secuelas, pero había algo en mi mente que no me permitía bajar de peso. Yo siempre fui muy delgada. Mi peso máximo en aquel entonces era 130 libras. Y después de ese entonces se desencadenó y empecé a pesar y descomunadamente así. Y yo no sabía cómo bajar, yo no podía bajar, yo sentía que yo no podía bajar. Y intenté bajar por todos los medios y no podía. Cuando yo terminé tratando de tener una relación con mi madre, yo me di cuenta que ella era mi ancla para salir a la superficie. Y dije, no más. Digamos, yo no puedo querer tener una buena relación con ella y destruyéndome por dentro. No puedo, no tengo la capacidad, ya no quiero más esto. Se armó un problema con mi familia al punto de ya no hablarnos. Entonces, el papá de mis hijas,
que fue el que a mí me ayudó a salir de todo esto, al que me cuidó, al que me entendió, al que me escuchó, al que me comprendió y al que me creyó. Em, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo bajar de peso. Aquí en mi cabeza siento que no puedo, que hay algo que no puedo. So, me dijo, vamos a un psicólogo. ¿Estás loco? Le digo, yo no tengo por qué ir a un psicólogo. O sea, no. Me decía, primero porque me daba mucha vergüenza salir por mi peso. Segundo, porque no sabía si iba a haber gradas en ese lugar. Y sentarme con alguien que no conozco a decirle, hey, esto... No, no, o sea, no era algo que la verdad... Pero luego después de pensarlo y pensarlo y pensarlo y pensarlo, me puse a analizar y digo, no sabes qué, necesito hablar con alguien y decir lo que siento sin tener ese sentimiento, te voy a lastimar. Así que posiblemente sea, por lo menos para no lastimar y hablar claro, pagarle a alguien. Una persona decidió atenderme por videollamada. Y recuerdo que, ya digo, ¿cómo voy a empezar a hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿O cómo es esto? Porque no sé cómo es. Pero él se empezó a hablarme, me empezó a preguntar qué pasaba y todo. Él empezó la conversación. De ahí llegamos al punto de la violación. Pero él hizo algo que yo no había querido hacer en todo este tiempo. Yo sabía que alguien había abusado de mí. Yo sabía que alguien, yo le contaba al papá de mis hijos que habían abusado de mí y toda la cosa, pero él me dijo, ¿qué te hizo? Y yo me quedé, ¿cómo me hizo de qué? Sí, sí, ¿qué te hizo? O sea, ¿cómo te tocó? Que tanto detalle. Mira, yo en ese momento nunca había sentido tanta ira por alguien que yo no había conocido y que me preguntara algo tan duro. Y yo no había sentido, o sea, ¿saben cómo sentí? Como cuando hay un río y se empozó y está de presión y de repente alguien abre un pedacito y sale toda esa agua de presión que estaba siendo retenida. Así lo sentí. Sentí una furia tan grande de que él me preguntara detalles de qué sentí, dónde puso la mano, dónde puso esto, dónde... Y fue como que abrieron una caja que yo tenía con tanta cosa. Cuando yo terminé de hablar con él, sin mentirle, yo pasé 1 o 2 meses que yo me levantaba con mucha rabia. Otros días me levantaba muy contenta. Otros días me levantaba con tristeza, o a veces me levantaba sin sentimientos. Yo sentía que me iba a volver loca. Pero después de 2 meses lidiando con esos sentimientos que siento que se acumularon en tantos años, yo dije, ¿sabes qué? A mí no me va a llegar ese día de decir, ay, hoy voy a bajar de peso por mis hijas, o hoy voy a bajar de peso porque toqué fondo. Yo no sentía que había tocado fondo, pero ese día dije, ¿sabes qué? No voy a esperar a que hasta que toque fondo. Voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de bajar de peso y entender que muchas de las cosas destructivas que yo estaba haciendo era por lo mismo. Quizás yo había tomado la decisión de no volver a tomar, a atentar con mi vida con pastillas ni nada, pero silenciosamente estaba atentando con mi vida con el peso. Sí, estaba tratando la manera de llegar a un punto donde mi corazón dejara de eso inconscientemente. Cuando yo me di cuenta fue doloroso porque no solo tuve que lidiar con todas esas emociones que traía, sino ahora darme cuenta en qué punto estaba. Pero quise tomar una acción, quise tomar una decisión y así empezó mi historia. Así que
voy voy a ahorita hacerle una llamada con el papá de mis hijos, porque yo sé que llegó un momento que yo protegí tanto a mis hijas de él, que quiero escuchar cómo le afectó, porque yo, a pesar que yo confío ciegamente en el papá de mis hijas, por lo que yo había pasado, yo empecé a tener esa desconfianza. Y no de él, sino de por si acaso. Por si acaso. Y sé que fue duro para él también. Y yo le agradezco a él porque me ayudó a sanar cuando más lo necesitaba. Ahora, yo no odio a los hombres, ni odio a las mujeres. Porque a pesar de que fui abusada por hombres, emocionalmente también fui abusada por una mujer. Porque en el momento que una persona te expone a sabiendas de que tú pasaste ya por eso, para mí es un abuso. Así que, ¿quiénes sanaron mi corazón? Varios hombres me ayudaron a entender mi dolor, y muchas mujeres me ayudaron a sanar mi dolor. Entonces para mí no hay hombres malos y mujeres malas, no, seres humanos buenos y seres humanos malos. Agradezco que Dios haya puesto personas buenas en mi camino después de eso, y que me hayan ayudado a salir de esta situación, porque no es fácil pasar por eso. Y hay personas que dicen pruebas, pruebas. Bueno, no tengo pruebas porque no podría viajar a mi país y buscar a un señor que nunca encontré, a otro señor que saber dónde diablos está. No voy a ir a una cárcel a visitar a alguien que no quiero, o ir a desenterrar a un hombre que está muerto. Y no necesito que me creas, porque no estoy aquí, no di nombres, no acusé hacia alguien en específico, y si los tuviera y si pudiera ponerlos enfrente, créanme que lo haría. Porque ya no me da miedo, ya no me da miedo pensar, me va a hacer esto, me va a hacer el otro. No, ya no tengo miedo. Pero todos estos años, cuando abusaron de mí, nadie dijo, ay, quiero pruebas para meter preso a esta persona. Y las personas que piden pruebas ni siquiera fueron parte de mi proceso. Así que, como que yo sé lo que pasó. Me encantaría poder estar mintiendo. Créanme que sería feliz con el hecho de saber que no fue real. Sería un alivio grande. Pero todavía me cuesta mucho el contacto físico. Cuando tuve a mis hijos fue duro, porque ellos te abrazan, ellos te dan besos, ellos quieren estar contigo, y esa parte es algo que me cuesta todavía. Me ha costado sonreír, porque lamentablemente mi sonrisa se parece a la de mi hermano. Y si ustedes van a mi TikTok se darán cuenta que muchos videos yo los hice sin sonreír, y me decían, sonríe, sonríe. Para mí era... He odiado mi sonrisa por años, y no sonreía por años. Y ahora tenía que enfrentarme a eso, era muy duro. Así que, ¿por qué hice este video? Porque sentí que era importante que entendieran que el propósito de subir el video en TikTok o ahora aquí no es que se enfoquen tanto en lo que yo pasé. Ya lo pasé, ya estoy tratando de salir. Tampoco es como que hay personas que dicen, ay, ya, deja el pasado y sigue adelante. Qué bonito fuera que fuera así de fácil. Hay personas que me dicen, ay, yo también sufrí violaciones y a mí no me afectó. Pues qué dicha que no tuviste que sufrir por esa situación. Pero todos somos seres diferentes, y yo me siento fuerte porque sentí que a pesar de todo lo que yo estaba pasando, sigo aquí de pie, sigo luchando, y no voy a ir comparando de, ay, te violaron, ah, bueno, a mí también, y cómo manejas. No,
Cada quien va a manejar su dolor a como considera, a como cree. Y solamente es respeto y aprender de todo esto y aprender a cuidar a nuestras familias, a cuidar a nuestros hijos, niños y niñas, no importa. Aprender a respetarnos y a escuchar esas voces de alerta que tenemos. Entonces, les voy a dejar también la conversación con él, con el papá de mis hijas, sobre cómo le ha afectado. Si tienen alguna pregunta en específico, si tienen lo que sea, déjenmelo en los comentarios y yo trataré de estar respondiendo en video, ¿ok? Gracias por el apoyo acá, gracias por el apoyo en TikTok, pero recuerden que mi intención es mostrar mi pérdida de peso, cómo voy saliendo en esto, cómo voy bajando, y no tanto en esta porquería que se dio, ¿ok? Entonces, gracias por todo y muchos besos. Bye.